Hola, ¿qué tal? Voy a explicar el lenguaje de modelamiento unificado, o también llamado UML. Esto es un tema muy importante para los desarrolladores de software. ¿Qué es el UML? El UML es un lenguaje visual, es un lenguaje gráfico que sirve para mostrar, especificar, construir y documentar un sistema. Entonces, este conjunto de elementos que forman parte del lenguaje del UML me va a servir para mostrar, o sea, mapear los elementos que componen un sistema. Además me dice que el UML describe el modelo de un sistema. Pero ¿a qué referimos modelo? ¿Qué es un modelo? ¿Cómo entendemos el modelo? El modelo es una descripción, es una representación abstracta, bueno, que puede ser gráfica o puede ser textual, de un sistema con un objetivo específico. Aquí, por ejemplo, vemos uno de los diagramas del UML. En este caso es diagrama de caso de uso que vamos a explicar hoy día. ¿Para qué me sirven estos diagramas? Este es uno de los diagramas. Me sirve para entender, para comprender el sistema. Me sirve también para comunicar, es decir, me va a servir como un elemento común entre varios técnicos profesionales en sistemas y poder validar o hacer observaciones para el desarrollo de un software. Entonces, el UML me sirve entonces para describir el modelo de un sistema, incluyendo procesos de negocio, funciones del sistema, elementos de programación. Es decir, no es que me va a dar código para usar en los sistemas directamente, sino me va a dar componentes, elementos que me van a ayudar para la construcción de la programación. Los diagramas de UML, ¿no?, son 14. Estamos en la versión 2.51. En estos momentos el OMG se encarga de la definición de los diagramas. Son 7 diagramas de estructura y son 7 diagramas de comportamiento. Los diagramas de estructura va a hacer referencia a la estática del sistema y de comportamiento a la dinámica del sistema. En pocas palabras decimos que va a haber aquí diagramas que me describen la parte estática, ¿no?, lo que no varía y constantemente, y diagramas de comportamiento me describen cómo es que los elementos entre ellos se comunican, interactúan. Bueno, como les decía, el OMG se está encargando de definir los diagramas. Por ejemplo, tenemos diagrama de clase, diagrama de estructura compuesta, de componente, de perfil, de despliegue, diagrama de objeto, diagrama de paquete, con respecto al diagrama de estructura, ¿no?, la parte estática, y la parte dinámica, diagrama de comportamiento, diagrama de actividad, diagrama de interacción, que se subdivide en diagrama de secuencia, de comunicación, diagrama de resumen, de iteración, diagrama de tiempo, y diagramas de casos de uso que forman parte del diagrama de comportamiento que vamos a explicar hoy día, y diagrama de máquina de estado. Cuando se realiza un sistema, cuando se construye el modelo de un sistema, obviamente no se grafican todos los diagramas, sino que se va a, según el diseñador, se va a tomar algunos de ellos. Por citar un ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema en tiempo real, entonces considere este diagrama de tiempo, por ejemplo, que no es muy usado, pero es interesante en sistemas en tiempo real, por ejemplo. Entonces ahora vamos a explicar el diagrama de caso de uso, que es el diagrama por el cual nosotros comenzamos a trabajar por lo siguiente.
Entonces, hemos dicho que el UML es un lenguaje de modelamiento unificado, ¿no? Y que se compone de 14 diagramas. El diagrama de caso de uso vendría a ser un diagrama que pertenece a los diagramas de comportamiento. ¿Qué es un diagrama de caso de uso? Es una descripción de las acciones de un sistema, pero vista desde el usuario, ¿no? Entonces son acciones que el sistema debe cumplir desde el punto de vista del usuario. Por ejemplo, el usuario puede decir que el sistema me permita a mí registrar un pedido. Además decimos que el diagrama de caso de uso modela la funcionalidad del sistema, usando actores y casos de uso. Por ejemplo, una función del sistema podría ser elaborar un comprobante de pago. O sea, ¿qué funciones cumple el sistema? Podríamos analizar, ¿no? Podríamos analizar desde el área del sistema qué funciones es responsable esa área usuaria en el negocio, y a partir de ahí podemos nosotros identificar algunas funciones que debe cumplir mi software. Además decimos que el diagrama de caso de uso me brinda o expresa, se grafica los servicios o funciones que provee el sistema. Veamos lo siguiente. Este vendría a ser un diagrama de caso de uso. Aquí están los actores, ¿no? Actor cliente, actor vendedor, actor jefe de venta. Son aquellos que van a participar en el sistema. Los casos de uso están formados por este óvalo, ¿no? Dice realizar pedido. Casi siempre se usan verbos. Por ejemplo, el cliente realiza un pedido. El diagrama de caso de uso tiene un límite, ahí están los bordes, tiene un límite, y además una línea de comunicación, ¿no? Entre el actor y el caso de uso. Entonces, hemos dicho que el caso de uso me describe una acción del sistema, una funcionalidad del sistema. Otros dirán que se expresan los requerimientos del sistema, y como ven, este vendría a ser un diagrama visual, un modelo visual en la cual se expresan las acciones y funcionalidades de un sistema. ¿Cómo llego aquí? Pues puedo llegar mediante entrevistas, mediante encuesta, estadística, observaciones, documentación que hay en un área de negocio, y a partir de ahí puedo identificar actores, casos de uso. Un actor puede ser una persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, alumno, ¿no? Aquí, por ejemplo, los actores se pueden generalizar, es decir, por ejemplo, un administrador es un empleado, un vendedor es un empleado. Los casos de uso se relacionan, entre otros, con dos motivos: de inclusión, es decir, este caso de uso, para que se realice, para que se ejecute, para que se lleve a cabo, requiere de otro. O también podemos decir que este caso de uso, de forma excepcional, puede usar otro caso de uso. Podemos hacer esto un poco más simple, decir que este caso de uso obligatoriamente usa otro caso de uso, que sería el include, son los prefijos, y este caso de uso, de manera opcional, usa este caso de uso. Entonces hay dos tipos de relaciones: include y extend. Hay un software que deberían descargarlo para seguir la serie de videos que se va a presentar. El Star UML realmente es un software que me permite a mí hacer todos los diagramas del UML. Aquí, por ejemplo, ya luego vamos a usarlo. Aquí, por ejemplo, estamos creando dos casos de uso que se van a
generalizar en uno llamado elaborar comprobante, ¿no? La boleta es un comprobante, la factura es un comprobante. Finalmente, todo diagrama de caso de uso debe estar documentado. En el documento fundamentalmente qué cosa se indica, bueno, un nombre, en qué área se desarrolla, cuáles son las precondiciones, cuáles son las suposiciones, la garantía de éxito, la prioridad, entre otros. Esto usamos un formato en Word y ahí lo documentamos, siempre y cuando que sea necesario. No es necesario documentar todo, sino los casos de uso más importantes. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a hacer un diagrama o diagramas usando el Star UML. Entonces ya instalado el UML, entonces voy a hacer algunos y luego en el siguiente video voy a hacer un ejemplo. A ver, comencemos. Aquí vamos a poner File, New From Template, ¿no? Aquí vamos a usar el rational, ¿no? El rational, ¿no? File, New From Template y luego usamos el rational. Bien, entonces aquí en la derecha está la estructura de todos los componentes que vamos a desarrollar. Aquí dice vista de caso de uso. Entonces vamos a trabajar a ver un primer diagrama sencillo. Por ejemplo, vamos a ver, doble clic hacemos, bueno, esto ya lo hemos hecho. Vamos a hacer acá clic derecho, agregar diagrama de caso de uso. Ahí está. Bueno, he tenido ya el gráfico que he explicado en la presentación en PowerPoint, pero hago simplemente aquí clic derecho, ¿no? Aquí clic derecho, agregar diagrama, mira todos los diagramas que puedo trabajar y he usado el diagrama, dice Use Case Diagram. En este lado izquierdo voy a buscar un actor, ¿no? Por ejemplo, hago un clic acá, actor, clic, y actor, por ejemplo, cliente, actor cliente, ¿no? Y aquí está este icono para crear, ¿no? Luego de escribir hago un clic aquí, por ejemplo, ¿no? Y aquí voy a colocar el nombre del caso de uso. Por ejemplo, puedo poner aquí comprar, por ejemplo, un combo. Supongamos que estoy en una tienda de comida rápida, un combo. Ahí está. Muy bien. Entonces, cuando hago la compra del combo, quien me atiende me dice si puedo agrandar. Entonces, es una opción, ¿no? Entonces, el cliente puede, como no, agrandar el combo. Entonces, mira, hago un doble clic ahí y ahí me expresa, ¿no? Aquí dice I de include y es de extensión. Clic. Ahí está. La extensión. Entonces aquí digo, aquí pongo, ¿no? Agrandar combo. Y bueno, aquí tiene los límites. Hago clic, entonces para poder ajustar el texto al tamaño del óvalo. Entonces estos son los casos de uso y de tipo extend. Entonces este es opcional. Ahora, luego de comprar el combo tengo que pagar y es obligatorio el pagar. Entonces para comprar es obligatorio, hago acá doble clic y digo I de include, ¿no? Entonces, ¿no? Lo muevo para acá y digo, por ejemplo, pagar, ¿no? Pagar o cancelar, ¿no? Cancelar, no, vamos a pagar. Pagar combo o pedido, ahí puede ser, ¿no? Entonces, aquí estoy explicando las relaciones que hay entre casos de uso.
Y ahora si tú quieres cambiar de color, por ejemplo, hacemos un clic aquí y aquí en el lado derecho, aquí dice relleno de color, le puedo poner un color, ¿no? Color que... ahí está. Muy bien. A ver. Por ejemplo, un empleado, voy a poner acá actor empleado, desea otro caso, ¿no? Estoy explicando cómo usar esta herramienta, el Star UML. Entonces hago un clic actor, clic y digo aquí empleado. Empleado, y este empleado va a usar un caso de uso, por ejemplo, registrar cliente. De hecho, a ver, acá doble clic y digo registrar cliente. Pero en otro momento se puede presentar de que este empleado, ¿no?, registra por ejemplo, a personas naturales, ¿no? Registrar clientes, pero personas naturales, ¿no? Vamos a ponerle aquí cliente, persona natural. Bueno, vamos a dejarlo así. Para que no sea muy extenso, esto aquí hacemos clic derecho y aquí dice Format y usamos el Word Wrap. Entonces esto me permite a mí hacerlo en 2 líneas. Voy acá a reducirlo. Ahí está. Ya. Este registrar cliente, que es una persona, obviamente que es un cliente, o sea, una persona es un cliente, pero tiene, al registrar, por ejemplo, aquí se maneja fundamentalmente el DNI, no el RUT. Entonces yo aquí busco generalización. Entonces aquí voy a generalizar. Ahí está. Y aquí, bueno, para que no vea redundancia, voy a quitarle aquí el cliente. ¿Está? En otro momento viene una empresa y me da sus datos de su sitio web, de su RUT. Entonces también se puede presentar aquí registrar empresa. Registrar empresa. Y me dan los datos que maneja una empresa. Aquí, por ejemplo, la persona tiene sexo. Acá no hay sexo. Aquí DNI. Y acá hay RUT. Aquí podría haber, digamos, sitio web. Aquí un correo. Hay datos que son comunes, ¿no? Pero hay diferencias, ¿no? Fecha de nacimiento, por ejemplo, acá. Y aquí no hay fecha de nacimiento. Entonces hay diferencia. Y entonces también la empresa es un cliente, ¿no? Bien, tenemos entonces, esto se llama generalización, ¿no? Entonces podría dedicarme solamente, puedo trabajar este caso de uso considerando que un cliente puede ser una persona o puede ser una empresa. Y aquí le puedo cambiar de color, ¿no? Cambiar de color, ¿no? Realmente para que no sea tan extenso, aquí me podría quedar, ¿no? Aquí me podría quedar. Entonces, para terminar el caso de uso, ¿no?, me describe una acción, me describe una funcionalidad, ¿no? El diagrama de caso de uso es parte de los diagramas de UML, específicamente diagramas de comportamiento. Muy bien, entonces nos vemos en el próximo video, que ya voy a explicar un caso en la cual incluya todos los conceptos que hemos visto. Nos vemos.